Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Estoy súper emocionado /diagonal a de compartir este espacio con ustedes hoy. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, un abrazo enorme y una calurosa bienvenida. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por su constante apoyo. Como siempre, mi objetivo es traerles contenido fresco, interesante y que espero, les encante y les haga pasar un rato ameno. Y hablando de cosas que nos encantan, ¿de qué vamos a hablar hoy? El título ya lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del romance y la pasión, y por supuesto, el encanto irresistible de Kerem Bürsin. Pero esperen, que hay más. No solo vamos a celebrar la figura de este talentoso actor, sino que también vamos a analizar a fondo cómo logró, con un gesto tan sublime y romántico como una serenata, derretir el corazón de nuestra querida Hande Erçel. ¿Emocionados /diagonal as? Yo lo estoy. Prepárense para un viaje lleno de detalles, anécdotas y mucho amor. Antes de sumergirnos por completo en el tema, quiero recordarles algo importante. Si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis y es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. No se arrepentirán. Suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Para ponerlos en contexto y para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosa serie turca Love is in the Air, o Senkalkam en turco, una serie que conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Esta serie, con su trama cautivadora y sus personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno global. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que Love is in the Air fuera tan especial? La respuesta está en la química innegable entre sus dos protagonistas. La conexión entre Kerem y Hande era palpable, se sentía en el aire. Era algo que trascendía la pantalla, algo que los espectadores percibían y que los hacía conectar con la historia de una manera única. Y bueno, como suele suceder, la magia traspasó la ficción y se materializó en la realidad, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y admiradas del momento. El mundo entero estaba enamorado de ellos. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta relación, desde el principio, fuera tan especial? ¿Qué era lo que la diferenciaba de otras relaciones mediáticas? Además de su indiscutible talento actoral, su profesionalismo y su belleza que por cierto son incuestionables, Kerem Bürsin es conocido por ser un hombre con un gran corazón, un romántico empedernido y un hombre que se fija en los detalles. Es de esas personas que saben cómo hacer sentir especial a otra persona. Y la serenata que le dedicó a Hande, ¡ay, esa serenata! Es un gesto que sinceramente merece ser analizado en profundidad. Es importante destacar que no existen muchos detalles específicos sobre la serenata en sí. No tenemos información detallada sobre la canción que interpretó, ni sobre el lugar donde se llevó a cabo, ni sobre los instrumentos musicales que la acompañaron. Sin embargo, lo que sí sabemos, y es sumamente importante, es que Kerem es un hombre de gestos. Es de esos hombres que le gusta demostrar su amor y afecto de maneras originales y significativas. Es un hombre que entiende el lenguaje del amor, y que sabe que los pequeños detalles pueden tener un impacto enorme. No es de extrañar, entonces, que recurriera a una serenata para expresar sus sentimientos. Imaginemos juntos la escena, la noche estrellada, una suave brisa acariciando sus rostros, la música, la voz de Kerem, el ambiente íntimo, todo contribuyendo a crear un momento mágico e inolvidable. La serenata en sí misma es una declaración de intenciones. Es mucho más que una simple interpretación musical. Es un acto de vulnerabilidad, de mostrar tus sentimientos sin filtros, a corazón abierto. Es un acto que requiere valentía, porque te expones al juicio y a la reacción de la otra persona. Kerem con este gesto, no solo demostró su amor por Hande sino también su personalidad, su forma de ser, su esencia. Mostró su lado romántico, su lado creativo, su lado. Kerem mostró al mundo el hombre que era, sensible, atento y profundamente enamorado. Es fascinante pensar en cómo un gesto tan simple en apariencia puede tener un impacto tan grande. Una serenata es mucho más que una canción. Es una ofrenda, un regalo. Es una forma de decir te veo, te entiendo, me importas, te amo.
Es una manera de comunicarse directamente con el corazón de la persona amada. Y Ande, con su personalidad, su sensibilidad, su carisma, seguramente se sintió profundamente conmovida. Sabemos que Ande es una persona sensible y de gran corazón, y estoy segura de que este gesto la tocó profundamente. Y claro, la reacción de Ande es fundamental para comprender la importancia de este gesto. Si nos basamos en las entrevistas que realizaron en ese momento, en la forma en la que interactuaban en público y en las imágenes que nos regalaron, podemos deducir que Ande estaba visiblemente encantada y emocionada. Es probable que la serenata haya sido una sorpresa, un regalo inesperado, y es fácil imaginar la alegría que sintió al ser agasajada de esa manera. ¿Cómo no iba a estarlo? Recibir una serenata, en cualquier contexto, es algo especial. Pero recibirla de la persona que amas, de la persona que te interesa y te atrae, es algo absolutamente inolvidable. Es una experiencia que se guarda para siempre en el corazón y en la memoria. Este gesto de Kerem nos deja una lección muy valiosa, una lección que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. No hace falta gastar fortunas ni hacer grandes despliegues para demostrar nuestro amor, nuestro cariño o nuestra admiración. A veces una simple serenata, una carta escrita a mano, un ramo de flores silvestres, un mensaje inesperado, un abrazo sincero, pueden ser mucho más significativos que cualquier regalo material. Son esos pequeños actos de afecto los que fortalecen los lazos, los que construyen relaciones sólidas y duraderas, los que hacen que la otra persona se sienta valorada y amada. La serenata de Kerem Bürsin a Hande Erçel nos enseña que el amor se demuestra, no solo se dice. Se demuestra con acciones, con gestos, con detalles que demuestran que te preocupas, que te importan los sentimientos de la otra persona, que te dedicas a ella, que le prestas atención, que la conoces y la entiendes. Es un recordatorio de que el romanticismo no está muerto, sino que vive y respira en cada pequeño detalle que hacemos por la persona que amamos. Es un recordatorio de que el amor es un trabajo en equipo, un esfuerzo conjunto, una construcción constante. Pero volviendo a la historia de Kerem y Hande, ¿qué podemos aprender de su historia, de su relación? ¿Qué lecciones podemos extraer de este cuento de hadas moderno? Aprendemos que la conexión es fundamental. Aprendemos que la química no es suficiente por sí sola, pero sí es un excelente punto de partida. Aprendemos que la atracción física puede ser intensa, pero que sin un vínculo emocional profundo, sin respeto mutuo, sin admiración y sin valores compartidos, es difícil que una relación perdure. Aprendemos que para que una relación florezca y prospere, es necesario el respeto, la admiración mutua, la comunicación, la confianza, el apoyo incondicional y, por supuesto, el amor en todas sus manifestaciones. Aprendemos que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión, una elección que se hace cada día, que implica compromiso y dedicación. La serenata de Kerem, más allá de ser un gesto romántico, fue un reflejo de su personalidad, de su forma de ser, de su esencia. Fue una muestra de su autenticidad, de su capacidad para conectar con Hande a un nivel más profundo. Fue una demostración de que Kerem es un hombre que no teme mostrar sus sentimientos, un hombre que se atreve a ser vulnerable, un hombre que valora la conexión emocional. Y creo que esa autenticidad, esa capacidad de ser genuino, es en parte lo que los hizo tan queridos por el público. La gente se enamoró de ellos porque se mostraban tal y como eran, con sus virtudes y sus defectos, con sus risas y sus lágrimas. Y aunque lamentablemente su relación no perduró en el tiempo, la serenata de Kerem a Hande siempre será recordada como un momento icónico. Un momento que encapsula la magia de su historia, la pasión de su amor, la conexión que existía entre ellos y, sobre todo, la belleza del romanticismo. Es un momento que nos recuerda que el amor es un viaje, no un destino, y que cada momento compartido, cada gesto de cariño, cada palabra de afecto, es un tesoro que atesoramos en nuestros corazones. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y multifacéticas. En ellas intervienen muchos factores como las personalidades individuales, las circunstancias de la vida, las expectativas, las necesidades y los deseos de cada persona. Es imposible predecir el futuro de una relación, y a veces, por más que pongamos todo nuestro empeño y dedicación, las cosas no funcionan como esperábamos. Pero eso no significa que la relación no haya sido valiosa, ni que no haya dejado una huella en nuestras vidas. Al contrario, cada experiencia, cada relación, nos enseña algo, nos ayuda a crecer, a aprender sobre nosotros mismos y sobre el amor.
Así que en resumen, hoy hemos hablado de la romántica serenata que Kerem Bürsin le dedicó a Hande Erçel, un gesto que derritió su corazón y que nos demuestra la importancia de los pequeños detalles en el amor. Hemos hablado de la conexión, la química, el respeto, la admiración mutua y por supuesto, el romanticismo que caracterizó su relación. Hemos analizado el impacto de la serenata y hemos leccionado sobre el significado de este gesto en el contexto de su historia de amor. Y sobre todo hemos recordado que el amor se demuestra, se siente, se vive y se comparte. La historia de Kerem y Hande, aunque no tuvo un final de cuento de hadas, nos deja valiosas lecciones. Nos enseña que el amor es una aventura, un camino lleno de sorpresas, desafíos y momentos inolvidables. Nos enseña que es importante arriesgarse, atreverse a sentir, a expresar nuestros sentimientos, a ser auténticos y a valorar cada momento que compartimos con las personas que amamos. Nos enseña que el amor es un regalo, y que debemos cuidarlo y protegerlo con dedicación y cariño. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho reflexionar, y que les haya recordado la importancia del amor en nuestras vidas. Si les gustó el vídeo, no duden en dejar un comentario abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre la serenata de Kerem, sobre la relación de Kerem y Hande en general, y sobre el romanticismo en la actualidad. ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? ¿Creen que la serenata es un acto romántico efectivo? ¿Qué otros gestos románticos consideran memorables? Compartan sus ideas, sus experiencias y sus opiniones. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo, para no perderse ninguna de las novedades del canal. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y cada uno de ustedes. Y hasta la próxima. Que el amor siempre los acompañe. Chao, chao.